Hay personas que no necesitan alzar la voz para cambiarlo todo. Entran a una habitación y sin pronunciar una sola palabra, algo se remueve en el ambiente. El aire se vuelve más denso, más sagrado. Las conversaciones bajan de tono, los pensamientos se aquietan, y muchos no saben por qué, pero lo sienten. No es carisma. No es simpatía. Es algo más profundo. Es lo que llamamos peso espiritual. Algunas presencias despiertan respeto sin esfuerzo. No porque pretendan imponerlo, sino porque cargan algo que no todos ven, pero que todos perciben. Quizás te haya pasado alguna vez. Tal vez entraste en un lugar y notaste miradas, movimientos incómodos, lágrimas que surgieron sin explicación. O quizás tú mismo te sentiste distinto al estar cerca de alguien, como si esa persona llevara consigo una especie de cielo invisible. Esto va más allá de lo humano. No se trata de talento, ni de imagen. Es una atmósfera espiritual. Una marca. Una señal. Hoy hablaremos de eso. De una unción silenciosa que no necesita púlpito, ni escenario, ni micrófono. De una autoridad que no se proclama, pero que transforma. Este video no es para todos. Es para quienes han sentido, en lo más profundo, que fueron apartados para algo que no pueden explicar. Para quienes, aún en medio del ruido del mundo, escuchan dentro de sí un llamado que los empuja hacia algo más grande. Si te has sentido así, entonces quédate hasta el final. Porque hoy vamos a hablar de los 3 dones proféticos que hacen que tu presencia lleve un peso espiritual real. Un peso que no se mide con aplausos, sino con impacto invisible. Un peso que no se ve, pero que abre caminos, rompe resistencias y sacude corazones sin decir una sola palabra. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, hazme portador de tu presencia, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hay personas que no buscan llamar la atención. No levantan la voz. No necesitan explicar quiénes son ni exhibir sus dones. Simplemente están, y algo cambia. Es una transformación imperceptible para los ojos, pero imposible de ignorar para el espíritu. Una sensación extraña envuelve el ambiente cuando entran. No se trata de su aspecto, ni de su forma de hablar, ni de su talento. Se trata de algo más profundo. Se trata de peso espiritual. No se trata de desempeño religioso. Es la diferencia entre impresionar los ojos y tocar el espíritu. Porque cualquiera puede estudiar bien una prédica, cantar con excelencia, dirigir con técnica. Pero no todos pueden transformar un lugar solo con estar ahí. El peso espiritual no se entrena, no se aprende en un seminario, no se improvisa. Es algo que se carga desde la intimidad con Dios, desde lo secreto. Es una presencia que llega antes de que abras la boca, una autoridad que se siente aunque tú no la veas. Muchos confunden el carisma con la unción. El carisma agrada, entretiene, convence. La unción, en cambio, rompe cadenas. El carisma puede llenar auditorios. La unción puede llenar corazones vacíos.
El carisma puede atraer seguidores. La unción atrae transformación. No estamos hablando aquí de dones para agradar. Hablamos de personas que, sin pretenderlo, sacuden las atmósferas por la gloria que llevan dentro. Pasa como con Elías. En Primera de Reyes 17, versículo 1, se presenta ante el rey Acab con una sola declaración y cambia el clima de toda una nación. No hizo un discurso largo, no preparó una presentación, no argumentó. Solo habló, y el cielo se cerró. ¿Por qué? Porque antes de hablar, Elías ya cargaba el peso de la gloria de Dios. Su autoridad no venía de su puesto, ni de su carisma, sino de su intimidad con el Espíritu. Esa es la diferencia entre un mensajero y un portador de presencia. Hay personas que son como Elías, aunque no lo sepan. Llegan a un lugar y de pronto, sin hacer nada visible, los corazones se incomodan, las lágrimas aparecen, las conversaciones cambian de tono. No es manipulación emocional. Es atmósfera espiritual. Es Dios mismo entrando con ellos. Muchas veces estas personas no entienden por qué siempre generan reacciones tan intensas. Se sienten extraños, como si algo a su alrededor provocara incomodidad o respeto. Lo que sucede es que llevan una unción silenciosa pero poderosa. Es como si el cielo marcara una presencia en el espacio por el que caminan. Y no es una exageración. No es una manera de hablar bonita. Es una realidad espiritual que se ve a lo largo de toda la Escritura. Moisés, por ejemplo, descendía del monte con su rostro resplandeciente. La gente tenía temor de acercarse. No era por lo que decía. Era por lo que llevaba encima. Era la gloria de Dios impregnada en su ser. Y eso sigue pasando hoy. Hay personas que brillan sin luz artificial, que transforman sin decir una palabra, que incomodan sin querer hacerlo, porque su sola presencia confronta. La manifestación del peso espiritual no grita, no se impone, no necesita luces ni títulos. A veces, de hecho, se manifiesta en los lugares más simples, en una sala de espera, en una reunión familiar, en la cola del supermercado. Es el tipo de presencia que provoca silencio reverente en medio del bullicio o paz inexplicable en medio del caos. No todos lo comprenden, pero todos lo sienten. No es carisma, es peso espiritual. Esa es la gran clave. Porque el carisma puede aprenderse, pero el peso espiritual nace en el horno del secreto, donde nadie ve, donde nadie aplaude. Es el resultado de noches de oración solitaria, de lágrimas no compartidas, de luchas interiores vencidas delante de Dios. Por eso, los que cargan este peso suelen tener una historia marcada por el quebranto, por el silencio, por procesos intensos que nadie más entendió. Y lo más impactante es que muchas veces ni ellos mismos saben lo que llevan. No comprenden por qué su presencia genera respeto, lágrimas o rechazo. ¿Por qué algunos los buscan y otros los evitan? ¿Por qué hay lugares donde no pueden quedarse mucho tiempo, porque el ambiente se vuelve tenso, denso? Lo que ocurre es que su espíritu está saturado de la presencia de Dios, y eso no siempre es bien recibido por quienes viven desconectados. No todos toleran la presencia profética. Y es importante entender esto. Porque cuando llevas peso espiritual, no siempre vas a ser aplaudido. De hecho, a menudo serás rechazado. No porque hayas hecho algo mal, sino porque la luz que llevas incomoda a quienes han hecho de la oscuridad su zona de confort. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, provocaba divisiones solo con su presencia. Donde llegaba, los demonios temblaban, los hipócritas se molestaban, los quebrantados se rendían. Y eso sigue ocurriendo.
Cuando alguien ha sido separado por Dios y marcado por su gloria, los ambientes espirituales lo saben. Es como si el cielo sellara con fuego el alma de esa persona, y ese fuego comienza a manifestarse cada vez que camina, habla o simplemente está. Por eso no es raro que haya quienes lloren sin saber por qué al estar cerca de ti. O que confiesen cosas que nunca le dijeron a nadie. O que, tras una conversación sencilla, te digan, no sé qué tienes, pero algo me pasó contigo. No eres tú. Es lo que llevas. Es la gloria que portas. Es el Espíritu Santo activando tu llamado profético. La unción profética a menudo habla antes de la voz. Y si tu presencia ha provocado cosas así, si tu sola entrada ha cambiado el ambiente de un lugar, no lo ignores. No es coincidencia. No es una simple vibra. Es un don. Es una señal. Es un reflejo de que Dios está usándote como instrumento, incluso sin que lo entiendas por completo. Y es ahí donde muchos fallan, buscan impresionar en vez de impactar. Se esfuerzan por parecer espirituales, mientras ignoran que lo verdadero no necesita demostración. Lo que es real se siente. El peso espiritual es lo que genera transformación en lo invisible. Es la diferencia entre una palabra bien dicha y una palabra que sacude el alma. Es la diferencia entre una presencia agradable y una presencia que lleva al arrepentimiento. Y eso, querido amigo, no se compra, no se finge, no se improvisa. Se carga. Se cultiva. Se vive. Tal vez ahora estés empezando a entender por qué a veces te sentiste fuera de lugar, distinto, incomprendido. No era rechazo personal. Era señal espiritual. Cuando cargas el peso de la gloria, no todos sabrán cómo tratarte. No todos entenderán tu silencio. No todos comprenderán tus lágrimas. Pero eso no debe detenerte. Al contrario, debe afirmarte. Porque cuando el cielo decide reposar sobre alguien, el mundo no siempre sabrá qué hacer con él. Y eso está bien. No fuiste llamado a ser entendido por todos. Fuiste llamado a ser usado por Dios. Y ahora que lo sabes, todo empieza a tomar un nuevo sentido. Don profético número 1, percepción espiritual aguda. Algunos ven lo que nadie ve. Y no estamos hablando de ojos físicos. Hay una percepción que no proviene de la vista ni del oído, sino del espíritu. Una sensibilidad que no se explica, pero que se vive con intensidad. Tal vez te ha pasado entrar en un lugar aparentemente tranquilo y sentir un peso extraño en el aire. Todos ríen, todo parece normal, pero algo en ti se incomoda. Un nudo en el pecho, una presión suave pero constante, una inquietud interna que no puedes ignorar. Ese sentimiento no es paranoia ni drama espiritual. Es uno de los primeros signos de que tu percepción va más allá de lo ordinario. Cuando llevas este don profético, captas atmósferas. Captas intenciones no dichas, palabras no pronunciadas, conflictos no evidentes. Y no lo haces por sospecha o intuición humana, sino porque el Espíritu Santo ha afinado tu sensibilidad para que leas lo invisible. Es como si tu espíritu captara códigos que otros no perciben. Algunos piensan que exageras, que eres demasiado sensible o que te tomas todo muy en serio. Pero tú sabes, aunque no sepas explicarlo, que lo que sientes no es tuyo. Que hay un dolor que te atraviesa sin causa personal. Que hay lágrimas que aparecen sin razón lógica. Y esa sensibilidad no es debilidad, es el radar del cielo en la tierra. La Biblia habla claramente de esto. En 1 Corintios 12, versículo 10 se menciona el don de discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir lo que proviene de Dios,
lo que es meramente humano y lo que proviene del enemigo. Este discernimiento no se basa en análisis ni en lógica. Es una revelación que se filtra directamente al espíritu. Lo sabes sin saber cómo lo sabes. Percibes lo que está detrás de una sonrisa. Ves el desorden oculto en lo aparentemente ordenado. Captas la ansiedad detrás de una mirada tranquila. No se trata de desempeño religioso. Es la diferencia entre impresionar los ojos y tocar el espíritu. Y quienes tienen esta percepción aguda muchas veces viven con una carga que no pidieron. Sienten los dolores ajenos como propios. Captan los peligros antes de que sucedan. Tienen sueños que parecen advertencias. Sienten frío, peso, náuseas o una presión súbita al ingresar a ciertos lugares. Todo esto no es casualidad. Es parte de la manera en la que Dios les habla. Son señales, alertas, códigos espirituales. Hay quienes no soportan entrar en ciertos espacios. No porque sean incómodos físicamente, sino porque el ambiente espiritual está desalineado. Pueden visitar una casa y en cuestión de segundos sentir que algo no está bien. Otros, al estar cerca de una persona, experimentan una tristeza o angustia que no corresponde con lo que esa persona muestra. Y más tarde descubren que esa persona estaba atravesando una batalla silenciosa. Así opera este don. La unción profética a menudo habla antes de la voz. Pero esta percepción no es para el juicio. Es para la intercesión. Cuando Dios revela algo, es porque te está confiando una misión secreta. Muchas veces no te pedirá que hables, sino que ores. Que intercedas por esa persona, por ese lugar, por esa situación. Hay guerras que se ganan en silencio, rodillas dobladas, palabras elevadas al cielo sin que nadie más lo sepa. Y es ahí donde este don se vuelve un arma poderosa. Porque no solo percibes, también portas la solución. Este tipo de sensibilidad requiere madurez espiritual. Sin esa madurez, quien lo lleva puede sentirse abrumado, confundido o incluso cargado de emociones que no entiende. Puede llegar a pensar que todo lo que siente es suyo, cuando en realidad está captando el dolor de los demás. Es por eso que el altar secreto es tu campo de batalla. Porque es en la oración donde filtras lo que viene de Dios y lo que no. Es en ese espacio íntimo donde recibes claridad sobre lo que hacer con lo que percibes. No todo lo que Dios revela debe ser hablado. Algunas revelaciones no se anuncian, se cargan en el espíritu y se llevan directamente al altar. Otras se expresan con una sola palabra, en el momento justo. Y otras se manifiestan en acciones silenciosas que cambian destinos sin que nadie se entere. Discernir qué hacer con cada cosa forma parte del crecimiento en este don. Muchos de los que llevan esta percepción han sido acusados de intensos o exagerados. Pero la realidad es que están viendo más allá. Están sintiendo donde otros ignoran. Están captando el dolor que nadie más detecta. No es empatía, es unción. Por eso, si te has sentido fuera de lugar en algunos círculos, si te has visto inquieto cuando todo parecía en calma, si has sentido necesidad de orar por personas que ni siquiera entiendes por qué te preocupan, es muy posible que este don esté activo en ti. Y es un privilegio. Pero también una responsabilidad. Porque cuando ves lo invisible, estás llamado a actuar desde lo invisible. A menudo tendrás que interceder por personas que nunca sabrán lo que hiciste por ellas. Tendrás que orar en silencio mientras otros duermen. Tendrás que caminar con el corazón cargado por situaciones que no puedes explicar. Pero cada una de esas oraciones, cada una de esas cargas, cada una de esas lágrimas silenciosas, está construyendo algo en el mundo espiritual.
Una de las señales más claras de que este don está activo es cuando una persona, después de una conversación contigo, confiesa algo que nunca antes había dicho. No planeaba hablar, no tenía intención de abrirse, pero tu presencia, no tus palabras, abrió una puerta invisible. Porque cuando llevas gloria, llevas gobierno espiritual, incluso en el terreno emocional de otros. Es como si el Espíritu Santo usara tu cercanía para tocar fibras que estaban cerradas. Otra señal es cuando empiezas a tener sueños intensos. No todos los sueños provienen de Dios, pero hay algunos que se repiten, que se sienten más reales que la vida misma, que dejan una impresión que no se borra al despertar. Esos sueños a menudo contienen mensajes, advertencias, revelaciones. Aprender a discernirlos es parte de tu crecimiento espiritual. No los ignores. Escríbelos. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a interpretarlos. Porque muchas veces Dios habla primero al Espíritu antes de que algo suceda en lo visible. También puede suceder que sientas agotamiento físico después de estar en ciertos lugares o con ciertas personas. Es como si tu cuerpo detectara lo que tu mente aún no procesó. Dolores de cabeza repentinos, escalofríos, sensación de peso o de angustia. No estás loco. No estás inventando. Tu espíritu está percibiendo algo real. Lo importante es aprender a presentarlo delante de Dios. No cargarlo solo. No encerrarte en el malestar. Llevarlo al altar para que Él lo transforme en propósito. Este don no es para la vanidad espiritual. No es para sentirte superior, ni para corregir a los demás desde una altura moral. Es para servir, para proteger, para interceder, para acompañar, para amar. Es un don que, usado con humildad, puede prevenir tragedias, desbloquear caminos, sanar heridas y liberar destinos. Pero si se usa sin madurez, puede volverse una fuente de confusión o juicio. Por eso Dios lo entrega a quienes ha ido moldeando en lo secreto. A los que ya han aprendido que el poder verdadero se manifiesta en el quebranto y no en el orgullo. Y si hasta hoy has sentido que tu sensibilidad espiritual es una carga, es momento de que la veas como una herramienta. Porque Dios no te permite sentir lo que sientes para destruirte. Te lo permite porque confía en que sabrás usarlo para su gloria. Te está entrenando para caminar con autoridad en lo invisible. Para actuar cuando nadie ve. Para hablar cuando Él lo indique. Para callar cuando el cielo así lo requiere. Tal vez por eso te has sentido diferente desde pequeño. Tal vez por eso siempre fuiste más introspectivo, más sensible, más observador. No fue casualidad. Fue diseño. Dios ha estado preparando tu espíritu para cosas que apenas estás empezando a comprender. Y lo más hermoso es que no tienes que tenerlo todo claro para empezar. Solo necesitas reconocer que no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Así que si hoy te has reconocido en estas palabras, si has sentido que algo dentro de ti se activa con fuerza mientras escuchas esto, no ignores esa sensación. Escríbele a Dios desde lo profundo y dile, Señor, hazme sensible a tu espíritu. Enséñame a ver como tú ves. A sentir como tú sientes. Porque lo que el cielo ha depositado en ti no es poca cosa. Es un regalo profético. Y el mundo necesita que lo despiertes. Don profético número 2, intimidad que gesta autoridad. Hay una autoridad que no nace del título, ni del volumen de voz, ni del reconocimiento público. Una autoridad que se construye en el silencio, en lo invisible. Es el tipo de autoridad que no necesita presentación, porque es evidente. El tipo que no se defiende, porque su sola presencia habla por ella.
Es algo que el mundo no entiende, pero que el cielo respalda. Y esa autoridad nace en un lugar muy específico, en la intimidad con Dios. No es carisma, es peso espiritual. El carisma se puede imitar, se puede practicar, incluso perfeccionar. Pero el peso espiritual que viene de la intimidad no se puede fingir. No se obtiene leyendo un libro o imitando a alguien más. Se forja en la soledad, en el ayuno secreto, en las madrugadas de rodillas, en las lágrimas que nadie vio, en las renuncias que no se anunciaron. Es allí, en ese altar oculto, donde nace el tipo de presencia que cambia atmósferas sin necesidad de palabras. Jesús lo sabía. En Marcos 1, versículo 35 vemos que se levantaba muy de madrugada, aun siendo el Hijo de Dios, para buscar lugares solitarios y orar. Y lo hacía antes de sanar, antes de predicar, antes de ser visto por la multitud. Porque él sabía que la autoridad pública solo puede sostenerse desde una vida privada profunda con el Padre. Quien lleva gloria, lleva gobierno espiritual. Pero ese gobierno no empieza cuando te miran, sino cuando nadie te ve. Mucha gente quiere ejercer autoridad espiritual sin haber sido formado en el secreto. Pero no hay atajos para esto. El poder que transforma, que sacude, que libera, solo fluye de aquellos que han aprendido a quedarse en la presencia de Dios cuando no hay aplausos, ni likes, ni reconocimiento. Hay una gloria que solo se deposita en los que han resistido el anonimato con fidelidad. Es por eso que muchos de los que llevan peso espiritual han sido formados en temporadas largas de silencio. Etapas donde parecían invisibles, donde sus oraciones eran las únicas palabras que salían de sus labios durante días, donde su alma gemía sin saber qué hacer con tanto fuego por dentro. Y es en esa fragua interior donde se produce el aceite. El aceite que no huele, pero que al tocar una vida, la cambia. El peso espiritual nace del horno secreto. Es ahí donde Dios moldea el carácter, quebranta el orgullo, alinea el corazón. Y solo después de ese proceso, comienza a derramar autoridad sobre sus hijos. Por eso, si te has sentido oculto, estancado o ignorado, entiende que no es castigo, es preparación. Dios no te está deteniendo, te está afilando. Está forjando una autoridad que no se romperá con la primera crítica, ni se contaminará con el primer elogio. Quienes viven esta dimensión, lo saben. Hay una diferencia entre hablar bonito y hablar con peso. Entre cantar con técnica y cantar con unción. Entre liderar desde el conocimiento y liderar desde el espíritu. Esa diferencia se nota. Se siente. A veces, basta una sola palabra pronunciada desde la intimidad para que una persona se derrumbe en llanto o reciba una revelación. No porque la frase haya sido perfecta, sino porque venía cargada de cielo. La unción profética a menudo habla antes de la voz. Por eso, hay personas que provocan una reacción espiritual apenas llegan. No han abierto la boca, pero ya algo se movió. La atmósfera cambia. Hay un silencio que se impone. Un respeto que no se pidió. Una paz que desciende sin explicación. Y no es que esa persona haya hecho algo en ese momento. Lo hizo antes, en el secreto. Por eso, cuando llega, el cielo llega con ella. Santiago 5, versículo 16 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Eso no significa que solo orar sea suficiente. Significa que hay una fuerza invisible que nace de quien ha caminado fielmente con Dios. Esa oración, esa conexión real, no se improvisa. Se construye día tras día, en comunión, en silencio, en entrega. Y con el tiempo, esa constancia genera un tipo de atmósfera que transforma. Hay personas que,
sin darse cuenta, llevan esta autoridad oculta. No saben por qué la gente se abre con ellas, por qué otros lloran cerca suyo, por qué al orar todo se calma. A veces piensan que es casualidad. Pero no lo es. La intimidad con Dios no se ve, pero se siente. El mundo no puede ponerle nombre, pero percibe que hay algo diferente. Y eso es precisamente lo que hace que la autoridad fluya sin esfuerzo. Cuando la presencia de Dios habita en alguien, no hace falta que diga que es cristiano. Se nota. Se nota en la forma de hablar, de mirar, de actuar. Se nota en su capacidad de guardar silencio cuando otros gritan. Se nota en su templanza, en su discernimiento, en su gracia. No es perfección. Es comunión. No es pose. Es fruto. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso, si tu vida de oración se ha vuelto más intensa, si sientes hambre por la palabra, si te despiertas en la madrugada con una sensación de urgencia espiritual, si prefieres pasar tiempo con Dios antes que con el mundo, no lo ignores. Dios te está trayendo al horno secreto. Te está preparando para llevar un peso espiritual real. Uno que no viene por mérito, sino por entrega. La intimidad también te da claridad. En un mundo lleno de ruido, Dios habla bajito. Y solo los que aprenden a estar con Él en el silencio pueden distinguir su voz entre mil distracciones. Esa voz es la que te guía, te afirma, te corrige. La que te dice cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Y es esa misma voz la que da peso a lo que luego vas a decir delante de otros. Muchos desean tener una voz profética. Pero sin intimidad, esa voz se vuelve ruido. Solo quienes han aprendido a vaciarse delante de Dios, a morir al ego, a depender totalmente del Espíritu, pueden liberar palabras que rompen cadenas. Porque la boca solo libera lo que el corazón ha cargado. Y si ese corazón está lleno de Dios, cada palabra se vuelve flecha. Una de las señales más hermosas de que estás caminando en este don es que ya no buscas plataformas. No necesitas que te vean. No te angustia no ser reconocido. Te basta con saber que estás alineado con Dios. Que tu vida le agrada. Que tu altar está encendido. Y entonces, sin darte cuenta, tu presencia comienza a sanar, exhortar, liberar, incluso sin abrir la boca. Personas se acercan y te dicen, no sé por qué, pero siento paz contigo. Otras te confiesan que no te soportaban al principio, pero que ahora sienten necesidad de estar cerca. Incluso hay quienes se alejan sin motivo aparente. Todo esto son señales de que el peso de la gloria está reposando sobre ti. De que la atmósfera que portas confronta. Y no todos están listos para eso. El peso espiritual nace del horno secreto. No de los aplausos, ni de los halagos, ni de las plataformas. Es más, muchos de los que llevan este don no tienen micrófono. No predican, no cantan, no lideran grandes iglesias. Pero donde pisan, el Espíritu se manifiesta. Son esos que oran por alguien en una esquina y esa persona queda marcada para siempre. Son esos que envían un mensaje sencillo, pero cargado de presencia. Esos que caminan con Dios como si el cielo los acompañara constantemente. Y así es. Pero esta autoridad requiere constancia. No sirve de nada buscar a Dios solo en los días difíciles y luego alejarse cuando todo está bien. Los que realmente llevan peso espiritual permanecen conectados incluso cuando Dios guarda silencio. Porque no buscan emociones. Buscan comunión. No esperan fuegos artificiales. Se conforman con su voz.
Y esa fidelidad es lo que los convierte en instrumentos poderosos en las manos del Espíritu. Si últimamente has sentido que Dios te llama a pasar más tiempo con Él, si tus noches se han vuelto espacios de oración, si hay algo en tu espíritu que anhela más, no lo ignores. Dios está depositando algo sobre ti. Está despertando un don que puede cambiar vidas, que puede liberar generaciones, que puede transformar atmósferas. Y todo comienza con tu altar personal. Porque si tu habitación se convierte en un lugar de encuentro, entonces tu vida se volverá un canal de gloria. Donde tú pases, Dios pasará. Donde tú hables, el cielo hablará. Y todo lo que toques comenzará a alinearse con su voluntad. No porque tú seas especial, sino porque Dios ha decidido usarte como casa de su presencia. Y eso, querido hermano, no tiene precio. Don profético número 3, voz que libera cadenas. Hay palabras que informan y hay palabras que transforman. Hay frases que pasan desapercibidas y otras que permanecen en la mente y en el espíritu por días, incluso años. Todos hemos escuchado discursos elocuentes, bien estructurados, llenos de lógica, pero vacíos de impacto espiritual. Y también hemos oído oraciones sencillas, sin adornos, pero que nos hicieron temblar por dentro. Esa es la diferencia entre una voz común y una voz profética. No se trata de desempeño religioso. Es la diferencia entre impresionar los ojos y tocar el espíritu. Una verdadera voz profética no se mide por el volumen, ni por la entonación, ni por el aplauso que provoca. Se mide por el eco que deja, por las cadenas que rompe, por los corazones que despierta. Es la voz que no viene del ego, sino del espíritu. La que no busca convencer, sino liberar. Dios no necesita grandes oradores para manifestarse. Solo necesita bocas disponibles. En Ezequiel 37, Dios le pide al profeta que hable a un valle de huesos secos. No le pide que lo analice, ni que lo juzgue. Solo que profetice. Que libere una palabra. Y cuando lo hace, el entorno reacciona. Los huesos se juntan, se forma carne, y entra vida. Todo comenzó con una voz obediente. Cuando alguien lleva un verdadero don profético, su voz no solo se comunica, ella se enfrenta, despierta, cura. Es como si al hablar, algo se destraba por dentro. No se trata de palabras bonitas, sino de palabras ungidas. No se trata de tener la razón, sino de liberar verdad. No se trata de convencer con lógica, sino de impactar con presencia. Muchos de los que llevan esta voz no se sienten seguros. A veces dudan de lo que dicen. Se sienten pequeños, temerosos, inseguros. Y, sin embargo, al hablar, las personas lloran. Se quiebran. Se reconcilian con Dios. No porque la frase haya sido perfecta, sino porque Dios mismo tomó esa palabra y la convirtió en una flecha directa al corazón. La transformación espiritual no proviene de tu esfuerzo, proviene del contenido divino detrás de tu discurso. Por eso, si alguna vez dijiste algo sencillo y alguien te respondió con lágrimas, o te confesó que esa palabra cambió su vida, presta atención. Porque eso no fuiste tú. Fue el Espíritu Santo hablando a través de ti. Es como si, por un momento, tu boca se convirtiera en un canal sagrado por donde el cielo susurra a los que necesitan dirección. Una de las señales más comunes de este don es que tus palabras resuenan en la mente de las personas mucho después de haber sido dichas. Alguien puede venir y decirte, no dejo de pensar en lo que me dijiste. Aunque fue una conversación casual, breve, sin intención aparente. Es porque esa frase llevaba presencia profética. No se trataba de una charla común.
Era una activación espiritual disfrazada de diálogo cotidiano. La unción profética a menudo habla antes de la voz. Pero cuando la voz llega, lo hace como espada. No para herir, sino para separar la mentira de la verdad. No para humillar, sino para despertar. No para señalar, sino para liberar. Jesús mismo hablaba así. Cuando hablaba, la gente no solo lo escuchaba, quedaban transformados. Unas pocas palabras bastaban para que alguien dejara una vida entera de pecado y comenzara una nueva historia. Esto no es solo cosa del pasado. Dios sigue usando bocas disponibles. Gente común, sin formación teológica, sin títulos, sin escenario. Personas que simplemente viven con Dios y que cuando abren la boca, el cielo se manifiesta. En una llamada, en un mensaje, en una conversación espontánea. No es raro que, después de hablar, alguien te diga, sentí que era Dios hablando conmigo. Eso no es empatía, es unción. El don de la voz profética también se manifiesta en momentos inesperados. Estás con alguien, hablando de algo simple, y de pronto sientes dentro de ti una carga. Una palabra empieza a formarse. No la buscaste, no la ensayaste, pero sabes que debes decirla. Y cuando lo haces, todo cambia. La atmósfera se vuelve más pesada o más ligera. El corazón del otro se abre. Hay lágrimas, arrepentimiento, revelación. Es Dios usando tu boca como instrumento. Pero esta voz no puede venir del orgullo. Una palabra nacida del ego puede herir, dividir, confundir. Una palabra nacida de la intimidad con Dios, sana, libera, edifica. Por eso, el altar secreto es tu campo de batalla. Es ahí donde Dios te forma, te corrige, te entrena. Es ahí donde aprendes a callar cuando no es el momento y a hablar cuando todo parece en silencio. Porque la voz profética no siempre llega con trompetas. A veces es un susurro que desarma corazones. Cuando esta voz está activa en ti, comienzas a notar ciertos patrones. Gente que viene a ti sin saber por qué. Conversaciones que se vuelven profundas de un momento a otro. Palabras que dices sin intención, pero que impactan a quien las escucha como si fueran una respuesta del cielo. Esa es la señal de que tu voz está alineada espiritualmente. Y lo más hermoso es que muchas veces tú no te das cuenta. Solo después entiendes que aquello que salió de ti no venía de ti. Hay quienes llevan este don y han sido muy heridos. Porque hablar desde el espíritu no siempre es cómodo. No siempre eres bien recibido. A veces lo que tienes que decir confronta. No es agradable, pero es necesario. La verdad, cuando es dicha con amor y con unción, tiene el poder de liberar. Pero también puede provocar rechazo. Jesús lo vivió. Los profetas lo vivieron. Y tú, si llevas esta voz, también lo vivirás. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso es tan importante mantener el corazón limpio, sensible, obediente. La autoridad de tus palabras no vendrá de cuánto sepas, sino de cuánto hayas estado con Dios. Porque la boca solo libera lo que el corazón ha guardado. Si tu corazón está lleno de su presencia, tus palabras llevarán vida, aunque tú mismo no lo notes. Otro signo claro es cuando ves transformación después de tus palabras. Gente que toma decisiones importantes, que rompe hábitos, que vuelve a Dios. No siempre se manifestará de inmediato. Pero hay ocasiones donde todo se alinea, la conversación, el momento, el espíritu. Y lo que dices es como una llave que abre una puerta que llevaba años cerrada. Este don también se refuerza con la palabra de Dios.
No basta con tener inspiración espiritual. Tu voz profética debe estar empapada de escritura. Cuanto más conozcas la verdad bíblica, más precisa será tu palabra. No para hablar bonito, sino para liberar con exactitud. La voz profética no especula, afirma. No inventa, revela. No entretiene, transforma. Cuando hablas y todo se alinea, no es por elocuencia. Es porque el cielo respalda lo que dijiste. Eso solo sucede cuando tu voz ha sido entrenada por el Espíritu y tu vida ha sido moldeada en el altar. Y esa voz no se limita a las 4 paredes de una iglesia. Se manifiesta en cada rincón de tu vida, en el trabajo, en casa, en la calle. Porque la unción no depende del escenario, sino de la comunión. No ignores las veces que alguien ha dicho, necesitaba escuchar eso. No pienses que fue casualidad. Cuando Dios presta su voz a sus hijos, esa voz encuentra su destino. No vuelve vacía. Impacta. Rompe. Reconstruye. A veces solo compartiste algo que pensabas que no era importante, pero el Espíritu lo tomó como una flecha. Y sí, este don también carga una responsabilidad. Porque no puedes usar tu voz para manipular, ni para controlar, ni para buscar reconocimiento. Debes usarla para servir, para interceder, para edificar. Porque el verdadero profeta no busca gloria. Busca obediencia. No necesita ser oído por todos, solo necesita decir lo que Dios le dijo que dijera. Y si hasta hoy te habías quedado callado por temor, por inseguridad, por duda, este es el momento de despertar tu voz. Porque si Dios la depositó en ti, es porque alguien necesita escucharla. Cuando la intimidad se une a la voz profética, algo nace poderoso. No temas. No calles. No dudes. Si Él te dio esa palabra, confía en que también le dará destino. Así que si tu voz ha sido un canal de revelación para otros, si has visto vidas moverse, corazones romperse, decisiones tomarse, entonces abraza este don. Cuídalo. Afírmalo en oración. Sosténlo con santidad. Y sobre todo, úsalo con humildad. Porque no se trata de decir más. Se trata de decir lo que viene de Dios. Y eso, cuando es real, libera cadenas. No todo el mundo se da cuenta de que carga algo especial. De hecho, muchas de las personas que llevan peso espiritual ni siquiera lo saben al principio. Viven con una sensación extraña, como si fueran distintos, como si donde quiera que vayan, algo invisible los acompañara. Y eso es exactamente lo que ocurre. Hay señales claras, silenciosas, profundas, que revelan que la presencia que portas no es común. Una de las más notorias es cuando la gente llora sin saber por qué al estar cerca de ti. Estás teniendo una conversación común, nada profundo, y de repente alguien empieza a quebrarse, a emocionarse, a soltar lágrimas sin entender qué está pasando. Tú mismo te sorprendes. Pero esa no es una reacción a tus palabras, sino al ambiente espiritual que portas. Es el Espíritu Santo tocando fibras invisibles a través de ti. Otra señal es cuando el entorno cambia apenas llegas. No necesitas hablar, no necesitas explicar quién eres. Solo tu presencia provoca un silencio repentino, un cambio de clima en la sala. Algunos se incomodan, otros se tranquilizan, otros sienten necesidad de confesarse o de abrir el corazón. No es empatía, es unción. Es Dios manifestándose en lo invisible, usando tu vida como punto de contacto con el cielo. También ocurre cuando otros te dicen, sentí que era Dios hablándome. A veces después de una palabra que tú ni siquiera planeaste decir. Fue una frase espontánea,
Algo que salió de lo más profundo de tu alma, pero tocó exactamente lo que la otra persona necesitaba. Y lo más fuerte es que tú ni siquiera sabías el contexto. Eso es lo que hace la unción profética, no necesita lógica, solo obediencia. Y cuando fluye a través de ti, produce frutos sin que los busques. La unción profética a menudo habla antes de la voz. Y si alguna vez has vivido esto, si las personas reaccionan emocionalmente a tu presencia, si se sienten removidas o atraídas sin saber por qué, si confiesan cosas que no pensaban compartir, entonces probablemente estás cargando algo que va más allá de lo visible. Estás llevando el peso de la gloria. Y no es necesario que todo esto ocurra con intensidad. A veces son pequeños detalles. Personas que te buscan para pedir consejo aunque tú no lo hayas ofrecido. Gente que se calma cuando está cerca. Situaciones que se resuelven después de una oración sencilla. Todo eso es fruto de una presencia espiritual que habita en ti. No eres tú. Es lo que portas. Es el cielo hablando a través de tu vida cotidiana. No es empatía, es unción. La diferencia es profunda. La empatía conecta emociones. La unción conecta al alma con el espíritu. No es solo sentir lo que el otro siente, sino canalizar lo que Dios quiere decir o hacer en ese momento. Es una herramienta poderosa que no se manifiesta con ruido, sino con impacto. Y si has visto esto en tu vida, si algo se ha despertado dentro de ti mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. Estás cargando algo que el cielo puso sobre ti para que lo uses. Y ahora que lo sabes, que te reconoces en estas señales, surge una pregunta esencial: ¿cómo se cuida algo tan sagrado? ¿Cómo se cultiva este tipo de don? Porque tenerlo no es el final, es el comienzo de una responsabilidad mayor. Dios no deposita su gloria en cualquier lugar. Quien lleva gloria, lleva gobierno espiritual. Pero el gobierno del cielo se sostiene con pilares firmes: oración, palabra, ayuno, santidad. La oración diaria no es opcional para quien carga un peso espiritual. Es el oxígeno de tu alma, el espacio donde tus dones se afinan y tu espíritu se alinea. No puedes soltar palabras con autoridad si antes no has estado en comunión. Cada oración, cada madrugada en silencio, cada conversación íntima con Dios es como afilar una espada invisible. Y esa espada no se ve hasta que corta cadenas. El estudio bíblico también es fundamental. Muchos tienen sensibilidad espiritual, pero no saben qué hacer con lo que sienten porque no conocen la verdad que da dirección. Tu voz profética necesita estar empapada de la palabra. Tu discernimiento se vuelve claro cuando está respaldado por la Escritura. No se trata de recitar versículos por obligación, sino de alimentarte del corazón de Dios hasta que sus pensamientos formen tu manera de ver el mundo. El ayuno es otra clave poderosa. No porque sea un sacrificio meritorio, sino porque te vacía del ego y te llena del espíritu. Cada vez que ayunas, le recuerdas a tu carne que no tiene el control. Le das espacio a lo eterno dentro de ti. Aumenta tu sensibilidad, se afina tu percepción, se derriban ídolos internos que te estorban sin que lo sepas. El ayuno no es solo para buscar respuestas, sino para sostener lo que ya estás cargando. Y la santidad no es un adorno. Es la condición del recipiente. Dios no deposita su gloria en vasos sucios. Puedes tener los dones más poderosos, pero si tu vida no está consagrada, esa unción se desvanece. La santidad se vive en lo secreto, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que consumes. Es vigilar tu interior, cuidar tu mente, proteger tu alma de la contaminación que el mundo ofrece a diario. Quien carga gloria debe caminar con humildad.
Porque es muy fácil usar estos dones para manipular, para buscar admiración, aprobación o poder. Pero eso es corrupción espiritual. Es profanar lo sagrado. Y cuando alguien juega con lo que es santo, inevitablemente se desgasta, se vacía. El propósito del peso espiritual es activar los cambios invisibles en los corazones, en las atmósferas, en las decisiones de vida. No es para engrandecerte a ti. Es para engrandecer el reino. Por eso, Dios no entrega este nivel de gloria a cualquiera. Solo lo da a los que han pasado por el quebranto. A los que han sido procesados en fuego. A los que han perdido muchas cosas, pero han conservado la pureza de su altar. A los que eligieron permanecer fieles, incluso cuando todo parecía silencio. Porque esos son los que no usarán la unción para control, sino para liberar. Y si tú estás en ese camino, si sabes que has sido marcado, si sientes el fuego del Espíritu activarse cuando oras, si ves el impacto de tu voz o de tu presencia, entonces toma esto con seriedad. Este don no es un lujo. Es una llamada. Y esa llamada requiere disciplina, humildad y obediencia. No puedes darte el lujo de vivir distraído. Tienes que estar atento, vigilante, alineado. Quien lleva gloria, lleva gobierno espiritual. Pero ese gobierno no se impone. Se vive. Se cuida. Se cultiva. Cada día. Cada decisión. Cada palabra. Porque tú no representas tu nombre, representas el nombre que es sobre todo nombre. Y eso es sagrado. Ahora que entiendes lo que significa llevar un peso espiritual, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿qué vas a hacer con eso? Ignorarlo ya no es una opción. Has escuchado demasiado. Has sentido demasiado. Has vivido señales que ahora tienen sentido. Tu presencia no es común. Tus palabras no son vacías. Tu discernimiento no es casualidad. Fuiste marcado. Y cuando Dios marca a alguien, no lo hace por emoción, lo hace por propósito. Así que el siguiente paso es decisión tuya. Puedes volver a lo cotidiano, fingir que nada cambió, intentar encajar donde ya no perteneces, o puedes responder al llamado. Y si algo dentro de ti arde mientras escuchas esto, si sientes que el Espíritu te está tocando, entonces este es tu momento. No más espera. No más dudas. No más silencio. Comienza a actuar, a orar con propósito, a caminar con intención. Porque ya no eres el mismo. Ahora sabes lo que portas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, hazme portador de tu presencia. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.